vale decir una herida, ya sea lineal, punzocortante, punzocortante, y no han muerto desangrados, excepto que hayan tenido alguna enfermedad como hemofilia, algún déficit o alteración de los receptores plaquetarios. Son casos raros. En este caso, la hemostasia tiene dos conceptos que he podido rescatar. Uno que dice el gaito, que nos dice que es un sistema de defensa del organismo para prevenir la hemorragia. Pero el autor que está aquí abajo, en el que yo puedo darles las referencias, de Grimaldo Gómez, digamos que buscó un artículo de 2017, nos dice que es un sistema muy complejo. Es un sistema complejo que tiene dos componentes importantes. Uno, mantener la sangre en estado líquido. ¿Para qué? Para que, como líquido como tal, fluya en los vasos de gran, mediano y pequeño calibre. Estamos hablando de los capilares, ¿no? Sin ninguna interferencia. Después es suprimir, es decir, es evitar la salida de sangre desde el espacio intravascular. ¿Cuál es el espacio intravascular? Los vasos arteriales, venosos, es decir, de arterio-vena, que salgan, si es que existe una solución de continuidad. ¿Qué es una solución de continuidad? Cuando la continuidad como tal tiene una aberración, es decir, un espacio, una herida. Vale decir una herida, ¿no? Es decir, es una brecha, un espacio, eso es. Entonces, generalmente eso pasa en vasos lesionados. Ahora tú me dirás, pero no me lesiono los brazos, no me lesiono, ¿no? Bueno, mentira, te lesiones. ¿Cómo funciona esto en un concepto general? Hay una herida, hay una hemorragia, este proceso tiene que ser rápido, localizado y tiene que ser regularizado, cuidadosamente regulado. ¿Por qué? Hay un sangrado, lo primero que se hace es una red de fibrina, eso es lo que pasa. Ahí participan plaquetas, las proteínas, factores de la coagulación para cesar la herida, y después de un tiempo, junto con otros factores, también se repara el vaso, no se lo deja abierto el vaso. Entonces el vaso se va reparando, el endotelio del vaso, las paredes, tienen mucho que ver con eso, las plaquetas y otros factores que vamos a estudiar en el órgano endotelial. Eso lo vamos a ver en presión, corazón. El órgano endotelial es un capítulo, solo hablar de endotelio, es un órgano, el endotelio. Bueno, se separa la pared del vaso y después ya no nos sirve el coágulo. ¿Y qué pasa con el coágulo? No te lo sacas rascando, ¿no? Como te lo sacas tu costrita, no pasa eso. ¿Qué pasa? La fibrinolisis. ¿Qué es la fibrinolisis? Es la disolución del coágulo, fisiológicamente hablado, por tu organismo. Una vez que hubo una hemorragia, no la costra, me refiero, es otra cosa, me refiero interna. Imagínense que hubo vasos rotos cuando tú te golpeas por alguna razón y hay un morete que se llama equimosis. Fue sangre extravasada, sangre que se salió de los vasos. Entonces esa sangre que salió de los vasos, se formó una red fibrina, por todo lo que vamos a ver ahora, se han reparado los vasos y se tiene que disolver ese coágulo. Y ese coágulo se disuelve gracias a nuestro organismo también. O sea que se dan cuenta que realmente eso es rápido, porque el cese de sangrado tiene que ser rápido, tiene que ser localizado solo en este lugar. No nos podemos coagular todo, ¿no? Solo en este lugar. Y tiene que ser realmente, pues, minuciosamente regulado. Ese ciclo maravilloso lo vamos a estudiar ahora. Ahora tú dirás, no me sangra. Mentira. Tenemos microsangrados en todo momento. El mismo hecho de caminar, más aún correr, tenemos microsangrados en el organismo. Se rompen los vasos, no son cañerías fijas. Se rompen los pequeños capilares, se rompen. ¿Por qué creen que les sale ampollas tanto caminar? Hay lesiones constantes. El afeitarse, por ejemplo, hay microheridas. ¿Quién te garantiza que no? Cada mañana nos hacemos sangrar, hay microheridas. Que no las vemos tal vez clínicamente, pero son existentes en cada momento. En el acto amatorio, por ejemplo, hay microsangrados. ¿Por qué creen que hay contagio de virus como el VIH, hepatitis B o el papiloma? ¿Por qué hay? Porque hay microsangrados, pues. Microsangrados que no los vemos. Pero estamos acostumbrados a ver este tipo de ideas, pues, no hay como perderse, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Hace chocolate. Esa es sangre, ¿no? Sí, sangre. Y estas son fotos que las he presentado en el congreso en Tegucigalpa, cuando era estudiantes como ustedes, yendo a los congresos. Con eso, fotografías clínicas. Eso sí, tomado con mi celularcito, me acuerdo de un Nokia ese chiquitito de esos que tenían sonido polifónico nada más. Y son heridas por machete, de una comunidad de Ayata, donde en la fiesta creo que se machetean por cultura. Y llegó al centro de salud, entonces, bueno, había que hacer la sutura, pero son heridas por hacha. Son heridas lineales. También hay otro tipo de heridas, por ejemplo, este es un accidente de tránsito, también una foto propia, una foto de mí, del vivir de estudiante. Este es un accidente de tránsito, ven ustedes la ropa interior de una señora, este es un muslo, este es el otro muslo y este es el fémur. El fémur que
que se fracturó. Y todo lo que ustedes ven son los bastos, ¿qué es? Los bíceps femorales, los bastos, ahí está. Pero está desflecado, porque ha sido una tricción, ha sido una llanta que pasó, frenó y ha triccionado el muslo de la señora. Bueno, ahora está un caso clínico. Ella ha sido un injerto maravilloso, es otro caso clínico, se hizo un injerto, una belleza y sobrevivió la señora. Ahora tú me dices, ¿y por qué no hay sangre aquí? Mira, sí lo han traído al hospital del Kenko. ¿Por qué no han sangrado ahí? Porque mientras más la injuria, mientras más fuerte la injuria, más fuertes los sistemas autacoides de la hemostasia. Es inversamente proporcional. Mientras más fuerte, más estrés y más hemostasia. Hay otros tipos de sangrado también. Esto igual a fuente propia, igual lo presenté antes, igual de Bucigal Canónicas. Intento de autolisis con un petardo, ¿no? Y miren, su sangrado es una mandíbula que está flotando. Y realmente todo lo que ven aquí tiene que ver con la hemostasia. Es una solución de continuidad, es un sangrado, llámese vulgarmente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Veamos un poco de curiosidades, por ejemplo, en la historia. Miren que ya desde el inicio de los 1900, este autor ya conocía 4 factores de la coagulación. No quise ahora mostrar las fotos en qué estado estábamos nosotros. Lo hice en el anterior. Han visto que en los 1960 estábamos saliendo de una revolución nacional y estábamos ahí en un camioncito. Retrocedan 60 años, no quiero contrastarlo así. Pero ya miren ahí en Europa, ya se conocía 4 factores. Entre ellas la tromboquinasa, como está ahí el calcio, ¿no? La protrombina y el fibrinógeno. Después de 35 años se conoce como la época de oro, hasta 1940, porque ahí se ha conocido todo, la cascada, todo lo que conocen en cascada, en vía intrínseca y extrínseca. O sea, desde ese año está así. Y me he olvidado poner algo intencionalmente que les voy a mostrar en la siguiente clase. Eso ya es historia, ya hay otra forma de ver la coagulación. Ya no el modelo de las cascadas, se llama el modelo celular, que les voy a enseñar. Entonces ahí está, el tiempo de protrombina, ¿no? Descrito por Kick. Kick tiene un tiempo también, el tiempo de Kick, por eso se llama cuando anda en laboratorio. Ha clasificado y ha descrito la mayor parte de los factores de la coagulación que vamos a conocer en este tema. Ahora, este modelo celular, a partir de 2006, es el que describe de otra forma la coagulación. Si han adelantado la lectura, no como cosas separadas, ¿no? Que el X, que el XA, el X activado, activa el X que no está activado, que aparece el B5. Este tiene un modelo celular y dice en qué lugar se hace eso. Esa es una plataforma, las plaquetas son la plataforma de acción de los factores de la coagulación. Solo tiene 3 fases, muy fácil. Lo vamos a ver más adelante. En conclusión, la hemostasia, que es esas medidas para prevenir la salida de la extravasación de sangre, tiene 3 tiempos. El primer tiempo, que se llama el tiempo vascular, el tiempo parietal, es el tiempo que participan los vasos. El otro, segundo tiempo, es el tiempo plaquetario, donde están ahí las plaquetas, se forma el coágulo blanco, que es un coágulo laxo, o tipo del coágulo blanco se llama. Y el tercer tiempo recién se llama coagulación. ¿Me escuchan? El tercer tiempo recién se llama coagulación, o el coágulo duro, o el coágulo rojo, donde actúan los factores de coagulación. Por eso les decía que decir hemostasia, no cometan el error. ¿Qué es hemostasia? Es la coagulación de la sangre. Oh, Dios mío, ¿no? Que hasta arden los oídos para escuchar eso en el estudiante. Entonces, la hemostasia, ya saben el concepto, y la coagulación es el tercer tiempo de la hemostasia. Y luego vamos a ir viendo, en eso se va a basar estas 2 clases, simplemente para eso. Veamos el primer tiempo. El primer tiempo, también llamado tiempo vascular, tiempo parietal también, se llama tiempo parietal, es la vasoconstricción. Pero esta vasoconstricción, si ustedes ven el dibujito de un vaso lesionado, ¿no? Que tiene una solución de continuidad, se da por estos factores que identifica el Guyton. Ahí está la referencia, dice el Guyton. Dice el espasmo miógeno local. O sea, todo músculo cuando sufre una injuria, ¿qué hace? Se contrae. Todo músculo, incluyendo el músculo esquelético, se contrae. Por eso es que te dan un buen golpe y te deja inhabilitado por un tiempo. Por eso es que das un cortito en el plexo solar que coincide con el diafragma y no puedes respirar, ¿no? No es por magia, no es que te ha dado su ki, ¿no? Un golpe. Eso mismo pasa con un vaso injuriado, un vaso que ha sido, en este caso, miren ustedes, que ha sido, si vale el término, no sé, roto, para que entendamos, ¿no? Es una solución de continuidad, hace que el músculo se contraiga y haga una vasoconstricción. Eso es el espasmo miógeno local, ¿no? Local, no generalizado. También están los reflejos propios del dolor. Van a ver ustedes en neurofisiología la maravilla del dolor, es un tema muy aparte, ¿ya?
¿ya? Pero esos reflejos como tal tienen que ver con esta contracción, y también los factores autacoides del trauma. Entonces, ¿no? Autacoides, ¿qué significa factores autacoides? Son mediadores celulares, vale decir las bradicinas, las interleucinas, es eso, o sea, son la comunicación celular que hace que los vasos se vasoconstriñan. Y también, ojo, el tromboxano A2, ya nos adelantamos, el tromboxano A2, que hacen las plaquetas. Ese también hace más vasoconstricción. De manera tal que al hacer una vasoconstricción, si es que este vaso es este que está dañado, la sangre sea derivada fuera del área lesionada, pues para que ya no, si es una cañería rota, simplemente la desvío para que vaya por el curso normal y no se pierda sangre. Bien, eso es el primer tiempo. ¿Y eso cómo puede ser medido? Puede ser medido, sí. Se llama el tiempo de sangría de Ivy, eso lo van a hacer en su práctica de laboratorio. Quería dar un poquito de entrar esto porque llegas al laboratorio y no sabes qué es. Entonces imbricaremos la teoría con el laboratorio. ¿Cómo mido el tiempo de sangría? Pueden hacerlo ustedes y adelantándose con el tiempo de sangría de Ivy. ¿Cómo se llama este? Método de Duke. El método de Duke, ¿en qué consiste? Aquí tienes materiales, papel filtro, slop, lanceta, alcohol, procedimiento, limpiar el lóbulo de la oreja, hacer una laceración, no dice un pinchazo, no dice lanceta con punta, dice pulso cortante. Con un papel filtro triangular marcas cada 15 segundos y vas haciendo 15 segundos la gotita, 15 segundos la gotita, 15 segundos la gotita, hasta que pare la gotita, sin apretar ni nada. Y con eso indirectamente estás midiendo el tiempo de sangría de Ivy o el tiempo de sangría. ¿Qué evalúas con ese laboratorio que lo van a hacer ustedes? Van a evaluar los factores autacoides, los reflejos del dolor, ese reflejo miógeno, es decir, el primer tiempo de la hemostasia, vasoconstricción. ¿En cuánto tiempo será lo normal? Ahí está, dice, de 1 a 3 minutos, y según el Guyton dice de 1 a 6 minutos. Y eso ya pues depende de dónde vayan a sacar. Yo he sacado esto de un ex docente que ha fundado la cátedra de fisiopatía y de fisiología aquí, está hablando aquí en Bolivia, que tiene un libro que se llama Técnicas del Laboratorio Clínico, de Guetta Colla, un gran profesor que ha fundado fisiopatía y fisio, y el Instituto de Biología de la Altura. Él tiene un libro y es eso, lo saqué de ahí. Entonces vean ustedes, están lechitas doradas, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de Duke? ¿Cuál es el segundo tiempo? El segundo tiempo es la formación del coágulo, pero el coágulo blanco, mejor llamado tapón plaquetario, mejor llamado tiempo plaquetario o segundo tiempo de hemostasia. Este tiene que ver, obviamente, ustedes ya ven el nombre ahí, netamente con las plaquetas. Adelantándonos a qué son las plaquetas, son esas células anucleares que son fragmentos del citoplasma de un megacariocito. Tienen dos propiedades importantes, pero características tiene más. Estas propiedades importantes son las que les caracterizan. Adhesibilidad, su nombre dice, adherirse, adhesión, adheribilidad. Si ustedes son un vaso y se han dañado, yo como plaqueta me adhiero, me cuelgo al vaso dañado, eso es adhesibilidad, ¿no? Agregabilidad, la chusma, el chisme, ¿no? ¿Qué hace eso? Aparte que me ha agregado, vean amigos, vengan plaquetas, porque guay, las plaquetas se amontonan. Es eso la agregabilidad. Entonces eso así tan plausible y lógico tiene una función bien exquisita en fisiología. Esas son las dos funciones de la plaqueta. Y estas plaquetas, en resumen, se hacen obviamente en la médula, han visto ustedes la línea de la hematopoiesis, pero hasta llegar a su stem cell, que es su primera madre, es el stem cell, que da origen al megacariocito, y el megacariocito, que tiene los 2/3 de estas plaquetas, lanza las plaquetas al no lanza, ¿no? Por diapéresis y fragmentos celulares va la sangre de las plaquetitas, y estas también pueden almacenarse en 1/3 en el vaso, es decir, el vaso es un reservorio de plaquetas. Y cuando faltan plaquetas, porque están siendo utilizadas por cualquier razón, lo que hacen son señalizaciones celulares como la interleucina 6, está la interleucina 11, la interleucina 3, factor de necrosis tumoral, hay otros más. Dan una señal a la médula ósea y le dicen, hey, médula ósea, haz una trombopoyetina. ¿Y qué hace la trombopoyetina? Hace que exista más diferenciación, más megacariocitos para tener más plaquetas. Ese es el ciclo básico de la trombogénesis, que lo vamos a ver más a detalle adelante. Entonces, nótese que dice trombopoyetina. ¿Se parecerá a la hematopoyetina o la eritropoyetina? Obvio, es una hormona muy similar a la eritropoyetina, pero se llama trombopoyetina.
¿Por qué se llamará trombopoyetina? Porque es la hormona que hace los trombocitos, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir de esta parte, que es el coágulo, el primer tiempo plaquetario? Bueno, lo voy a adelantar por cuestión de tiempo, creo que vean la maravilla de esto. Solamente viendo esta imagen tenemos la clase de hoy. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Tal vez ustedes ven, ay, mira, una araña, pero no debe ser herida, ¿no? Después de esta clase ustedes tienen que decir, wow, tromboxano 2, no, mira, ahí está su carmulín, no, en esa parte son sus locos, está en esa parte en la faceta, ahí se están activando las plaquetas, agregación, estabilización, está ya en el tercer tiempo, están formando las redes de fibrina. Eso van a ver al final de la clase, no solamente lo que ven ahora. Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si no saben, no van a ver nada. Si saben, van a ver ciencia. Entonces, en esto me pasaría la clase. Miren ustedes, la plaqueta de ser discoide, cómo cambia de forma ante una injuria, un vaso dañado. Y el vaso dañado expondrá su colágeno, su matriz celular, eso lo vamos a ver en la coagulación. Salen sus pseudópodos. Después, lo que les decía, se agregan y hacen la chumba, ¿no? La agregabilidad. Vienen y hacen la agregabilidad. Y todas las plaquetas van a hacer un coágulo. Primero se llama coágulo blanco, por eso es el coágulo laxo. Este es el tapón plaquetario del segundo tiempo. No he hablado de la coagulación todavía. Tal vez no lo hablemos hoy por la extensión del tema. Veremos cómo nos va. Este es el coágulo blanco. Bien, entonces toda esta maravilla la podemos ir viendo primero conociendo a nuestros protagonistas. ¿Quiénes son nuestros protagonistas? Las plaquetas, mejor llamado trombocitos. Como un concepto, según este autor, Gómez y Gómez, podemos decir que son células anucleadas, no tienen núcleo, tienen una forma discoidal, esférica primero, esférica, luego discoidal y con pseudópodo, o sea que cambia de forma la plaqueta. Ya hemos dicho que viene del megacariocito, ¿no? Por un fenómeno que se llama endomiótico, segmento endomiótico, es decir, fragmentación, es decir, que un pedacito se sale. Yo soy el megacariocito y un pedazo se sale de mi pie y es una plaqueta. Mi otro pie es una plaqueta, mis dedos son plaquetas. Eso pasa en la médula y así libera los trombocitos. Y lo vamos a, bueno, ya hemos adelantado más o menos cómo se van a ir viendo esto. Miren ustedes que esto no ha sido posible hasta 1960 conocerlo. ¿Por qué? Porque la plaqueta es muy difícil de estudiar, por su tiempo de vida, por su fragilidad, porque cuando la sangre sale de nuestro torrente sanguíneo, apenas toca el vidrio, ya se empieza a coagular la sangre, se empieza a coagular como tal, y eso tiene una explicación en el tercer tiempo. O sea que era muy difícil hasta que la tecnología de la agrogometría, ¿no? De la agregometría plaquetaria, que es una especie de inhibir la adhesión, la coagulabilidad de la sangre y la agregación de las plaquetas y estudiarlas in vivo, ha sido posible esto. Y miren cómo se ha logrado identificar algunas partes de esta plaqueta, y entre ellas vamos a identificar principales organelas que van a estar repartidas acá, entre ellas las más principales, los gránulos alfa, también llamados cuerpos alfa, por los primeros histólogos, ¿no? Y los gránulos densos, cada uno de estos con diferente composición y con diferentes sustancias que van a servir para sus funciones de estas plaquetas. A esto se suma lo que les decía, la trombopoyetina. La trombopoyetina, amigos, es una hormona. Es hormona que a diferencia de la eritropoyetina, esta se sintetiza además en el músculo liso, dice, ¿no? En el músculo liso, en la médula ósea, y también cuando las mismas plaquetas se destruyen, porque deben tener trombopoyetina. Es decir, de que si yo soy una plaqueta y me estoy muriendo, hay la hematopoyetina que le dice a la médula, haz más plaquetas, haz más plaquetas, haz más plaquetas. ¿Bien? Así funciona la fisiología en el cuerpo. Entonces eso lo vamos a conocer en la laminilla final, pero sigamos conociendo a los protagonistas. ¿Cuáles son las características de este trombocito? Las que les había mencionado, ¿no? La reactividad y la adhesividad, que ustedes ya lo saben, pero a esto se suma que estos órganos se activan. Plaqueta no activada y plaqueta activada, ¿me entiendes? Y hay diferencia en las formas. Bolita, plano con pseudópodos, cuando se activan. Y se contraen, tienen la capacidad de contraerse una vez que activan la plaqueta por todo su citoesqueleto. Se contraen. Y obviamente, pues la estrella es el tromboxano A2 nuevamente. Tromboxano A2. No solamente en el tiempo vascular, sino también en el tiempo plaquetario.
Y miren las características de esta plaqueta. Aquí podemos decir que se está activando, digamos, porque está en una forma discoide, ¿no? A una forma esférica, ya con sus pseudópodos o falsos pies. Y ahí está el diámetro que nos da ese autor. El Guyton nos dice que es entre 1 y 4 micras, ¿no? Este nos dice que es entre 0,5 y 3 micras. No siempre va a haber variación entre los autores, pero les recomiendo que usen los datos que nos dé el Guyton. ¿Qué más podemos decir de este trombocito? Miren ustedes el valor normal del trombocito ahí arriba, ¿no? De 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Ven ustedes también el tiempo de vida, porque Guyton dice de 8 a 10, este autor dice de 7 a 10, o sea, un día más, un día menos, no creo que afecte a nadie, ¿no? De 7 a 10 días vive solamente la plaqueta, o sea, es poco, ¿no? Es poco, 7 a 10 días, y el eritrocito vive 120, vive de 7 a 10, o sea, una semana y unas días más. Por eso es que constantemente se empiezan a renovar. ¿Podemos calcular cuántas plaquetas tiene? Sí, no es muy exacto, pero es un factor. De 2 a 4, 1000 por peso. A ver, yo peso 70. Entonces, 70 por 4, ya, 280.000 plaquetas tendría que tener hipotéticamente. Bueno, son cifras para estimar. Pero obviamente no hay nada mejor que el conteo de plaquetas. Un buen hemograma que han visto con Wilder, y ahí están las plaquetas con su número casi exacto, ¿no? Porque nada es exacto en las ciencias. ¿Qué podemos decir de la membrana de este trombocito? Como toda célula tiene membrana, citoplasma, obviamente no tiene núcleo, y organelas. Entonces, ¿qué podemos decir de la membrana? Que es similar a todas. Es similar, y para eso voy a usar el método del mar de fosfolípidos. Es un modelo celular, no la plantilla fija, que es otro modelo que ya ha quedado atrás, sino voy a usar el mar de fosfolípidos. Este modelo celular es la membrana la misma para todas, excepto que tiene algunas características en el sistema canalicular abierto, que vamos a ver qué es, que tiene más ácido araquidónico, ¿no? Más ácido araquidónico, y que tiene un glucocálix especial. Entonces, ¿cómo funciona eso? Así. ¿Para qué le sirve el ácido araquidónico? Un fosfolípido, ven ustedes, gracias a la fosfolipasa 2 se convierte en ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico tiene dos vías importantes, la vía COX-1 y la vía COX-2. Van a entender la belleza de esto ahorita. Atiendan. El COX-1, ¿no? Gracias a una enzima prostaglandina sintetasa, se convierte en prostaglandinas. Gracias a, el tromboxano A2 se convierte en tromboxano A2, la vía COX-1. La vía COX-2, gracias a una lecitina sintetasa, se convierte en leucotrienos. Ahora, parece ciencia ficción todavía esto, pero todas las células tienen estas dos vías. Si hablo de tromboxano A2 y hablo de prostaglandinas, me estoy refiriendo a eventos de defensa del cuerpo. Si hablo de leucotrienos, es decir, interleucina 1, interleucina 6, estoy hablando de inflamación, de fiebre, de dolor. ¿Me entienden? Para adelantarles, el paracetamol, ¿dónde creen que actúa? Aquí actúa. En la vía COX. ¿Por qué actúa? ¿Por qué actúa en la vía COX? Porque así calma la inflamación, el dolor, ¿no? Todo lo que son los leucotrienos. Pero el exceso también me hace plaquetas bajas, menor adhesibilidad. A ver, una pregunta, ¿por qué la aspirineta, funciona como antiagregante plaquetario si la aspirina es para el dolor de cabeza y la inflamación? ¿Por qué actúa aquí? Porque actúa en estos dos. Porque también te calma el dolor, la inflamación y todo esto, pero también te reduce la agregabilidad plaquetaria para que los trombos no se peguen. O sea, le estoy dando un spoiler así de farmaco, digamos, pero quiero que sepan, para eso es fisio, una buena base. Entonces, sepan ustedes que en la plaqueta existen los fosfolípidos que se convierten en ácido araquidónico y tiene muchas posibles vías, la 1 y la 2. Pero la más importante es el tromboxano A2. Para eso le sirve, porque ella hace su propio tromboxano la plaqueta. Y lo demás que sea un plus para los que quieran estudiar después de esto. Ven ustedes que el glucocálix tiene algunas características. Estas de pulsión electrostática los da en todas las células. Tiene carga negativa, eso lo van a ver en el potencial de membrana y acción. Tiene una gran carga negativa porque la plaqueta con plaqueta se repelen. En estado normal, nadie se coagula. Es decir, la plaqueta se repele con la plaqueta en otro lado se repelen por lo negativo. Pero también le da una propiedad de tener receptores que los vamos a conocer. Y esos receptores son glucoproteínas que están en el glucocálix. Y además, este sistema reticular
Este es el sistema reticular abierto, vean ustedes. Vean ustedes, es una red de vesículas, ¿no? Es una red de vesículas y canales que se encuentran bien cerca a la membrana, bien cerca a la membrana. ¿Y qué hacen estos? Todos empiezan a formar como pequeñas invaginaciones, es decir, como si estuviera formando así un endosoma constantemente. Y eso le da la propiedad de que siempre esté abierta la membrana, esté abierta. Por eso se llama sistema canalicular abierto. ¿Para qué tiene que estar abierta? Porque es una vía de acción de sustancias que están en el plasma. Es la comunicación del plasma con las plaquetas mediante este sistema canalicular abierto. Y eso le sirve pues para activarse, para contraerse, para adhesibilidad, agregabilidad cuando hay un daño. Para explicarme mejor, esto es la vía y el acceso fácil a la información del medio del plasma al interior de la plaqueta. ¿En qué sentido? Pónganse que ustedes son plaquetas. Si aquí hay un sangrado, está saliendo, la sangre se está extravasando, ¿cómo ustedes se darían cuenta que hay algo aquí? Si no tienen ojos ni nada, ni yo no, plaquetas, no hay esto. Por eso, porque ese plasma, a diferencia de otras células, porque para activarse al macrófago tengo que activar al macrófago, tengo que molestarle, tocarle, pegarle o algo y viene. Pero este sangradito está en el plasma. Entonces esas sustancias que están sueltas en el plasma fácilmente ingresan por la plaqueta gracias a este sistema canalicular abierto y la plaqueta de por sí se activa y sabe dónde ir. Esa es la ventaja que tiene su membrana. Bien. Bueno, existen otros organelitos que vamos a ver, que hay agentes procoagulantes, ¿no? Que los vamos a ir conociendo, y los agentes como este, el factor activador de plaquetas, y otro procoagulante como el factor plaquetario. Entonces, vamos a verlo más adelante, están en sus organelitos. Simplemente quería ver que eso tiene que ver con el ácido araquidónico. Es decir, que el ácido araquidónico no solamente hace la vía 1, vía 2 del COX, sino también hace los factores agregantes y los procoagulantes, que son varios. En sí, esta es la membrana. Este es el glucocálix. El glucocálix tiene 5 familias de receptores de tipo integrinas y 5 otros componentes de tipo receptores de tipo leucinas y otro tipo de receptores. Pero los vamos a sintetizar, o sea, no es solo un receptor. Hay muchos receptores. Aquí hay 5 deben haber, por lo menos se conocen como unos 12 receptores en la plaqueta. Pero vamos a ver la importancia de cada uno de estos. Por ejemplo, aquí tenemos los receptores. Tenemos la glucoproteína 2B, 3A. Tenemos la glucoproteína 1A, 2A. Tenemos la glucoproteína 1C, 2A. Tenemos la glucoproteína 1C', 2A. Y tenemos el receptor de vitronectina. Esa es la familia de los receptores de tipo integrina. ¿Qué me importa saber de estos? Solo estas cosas. Solo estas cosas. Que los receptores 2B, 3A son los responsables de la agregabilidad plaquetaria. Y los receptores, glucoproteínas, los receptores 1A, 2A son los responsables de la adhesibilidad plaquetaria. ¿Cómo? Así. Primero, estos que se encargan de la agregabilidad son dependientes del calcio, es muy importante. O sea que el calcio es muy importante para no solamente la coagulación, porque es un factor de coagulación, sino también para el segundo tiempo plaquetario. Y también para el primero, porque el calcio hace la contracción muscular cuando vean el miocito y lo estudien así fisiológicamente hablando. O sea que miren la importancia del calcio. Ahora, este calcio, que es dependiente para esto, que es más abundante, ¿por qué sirve? Para agregarse. ¿Qué era la agregabilidad? Era el llamarlo. ¿Cómo hace? Con el fibrinógeno. ¿Qué es el fibrinógeno? Es el último metabolito para convertirse en fibrina, es decir, el último producto de la cascada de coagulación. Si aquí ya se están coagulando, digamos, la amiga se coaguló, digamos, ya está haciendo en su cuerpito la fibrina, detecto yo la fibrina y todo sale, ¿me entiendes? Eso es lo que hace. Ese es el receptor, detecta el fibrinógeno. Y también el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es algo similar, pero cuando un vaso se rompe. Cuando un vaso así se rompe, aquí hay el factor de von Willebrand y las plaquetas están, todos van al vaso roto. Si el factor del fibrinógeno y el factor de von Willebrand se está formando en la plaqueta, todos van a esa plaqueta que ha iniciado la propagación, así se llama. Y la adhesibilidad es esta, miren, dependiente del magnesio, muy importante. ¿Por qué
¿Cómo se adhiere? ¿Cómo se cuela? Gracias al colágeno. No se olviden que los vasos están formados por diferentes capas y ahí está la lámina basal. La lámina basal, ¿no? que tiene un componente muy importante dentro de su matriz celular, es el colágeno. Entonces, cuando se rompe el vaso, las fibras del colágeno están como flecos y las plaquetas vienen ahí, se cuelan. Esa es la adhesibilidad, pero gracias a estos receptores. Y los demás receptores, si bien se conoce poco todavía, pero saben que este es para la fibronectina, para la lamina, y ahí dice su nombre, ¿no? O sea, el receptor dice de la vitronectina. ¿Para quién va a ser? De fibronectina, ¿no? Solamente para eso. ¿Bien? Eso es en cuanto a los receptores de esta familia de las sintetinas. Ahora vamos a ver a los receptores de tipo leucina. En los receptores de tipo leucina, amigos, tenemos que ver esto. Y pueden sacar una foto para hacerlo más rápido. El principal es este, el complejo glucoproteína 1B, factor 9, factor 5. Ese complejo es el receptor más importante de estas familias leucinas y tiene doble función, adhesibilidad y agregabilidad. Adhesibilidad ya sabemos, lo mismo en el colágeno. Si aquí se rompió un vaso y detecta un colágeno, la plaqueta se adhiere. Pero la diferencia es que está en lugares, dice, de alta tensión de cizallamiento. Eso significa que es en los lugares donde el vaso está así, con mucho riesgo a volverse a romper por el movimiento, por lo que sea. Entonces, estos complejos, glucoproteína 1B, factor 9, factor 5, son para las superplaquetas. No mandan a cualquiera de esos sectores. Dicen, esto está difícil, vengan con ese complejo, van las plaquetas más poderosas en el sector de cizallamiento. Porque es una alta tensión ahí, ese hace eso. Agregabilidad, bueno, ya no va a ser por el fibrinógeno, sino va a ser por la trombina. Trombina en trombina, fibrinógeno en fibrina, lo mismo pasa en la plaqueta, eso lo vamos a ver en el siguiente tema, y viene a agregarse por la trombina. Y esa se llama la fase de la propagación de la coagulación. Esa es la otra forma de ver las cascadas, eso lo van a entender después. Ahora, nótese que esta glucoproteína 1B, ¿cuál es su característica? Que tiene la mayor parte de carga, ella le da las cargas negativas a la plaqueta, y se asocia al citoesqueleto por una actina. O sea que esta tiene mucho que ver, tal vez, se está pensando con la contracción también de las plaquetas, porque está conectada al esqueleto de las plaquetas, no solamente en la membrana. Y existen otros tipos, como esta glucoproteína 4, para estos, ¿no? Para la trombospondina, dice, y para las fibras de colágeno tipo 1 en reposo. Bueno, son cosas un poquito muy menudas para conocer, no por eso menos importantes, pero quiero que sepan todo, salgan de esta clase y digan, bueno, ahora ya sé todo sobre las plaquetas. Ahora ven ustedes el citoesqueleto. El citoesqueleto de estos trombocitos tiene dos componentes importantes. Esto es la formación, actinas y miocinas. Y los que unen a esos dos son las tubulinas. Eso no varía en ninguna célula, no varía, o sea, todas las células son así, también nuestro trombocito. Pero la diferencia es que la plaqueta en reposo, ven ustedes, tiene dos tipos de colágeno. Tiene la actina polimerizada en bajo porcentaje y tiene la actina monomérica o la actina G en gran porcentaje cuando está en reposo. Es decir, antes de que empiece a hacer este cambio, como al principio, ¿ya? Reposo, ahí, ahora ya está activado, pero estaba en reposo, así. En cambio, el trombocito activado tiene un gran porcentaje de la actina polimerizada. Y esta actina polimerizada, junto con estos factores, es responsable de que cambie su citoestructura y formen pseudópodos. Y es un mecanismo bioquímico fantástico el que hay ahí, es muy grande, pero se resume en cuando se alía la tropomiosina, las estructuras celulares están así, cambian así, o sea, se hacen más largas, o sea, hacen pseudópodos. Y la alfa-actina se hace mucho más fuerte. La actina que había aquí es como mucho más fuerte, se refuerza para mayor fuerza de cizallamiento o otra tensión. Y esta ABP es la que, ¿cómo se llama? Estabiliza ese cambio. Es la proteína estabilizadora del citoesqueleto activado, si vale el término. Bien. Y hace que pase esto. Aquí está habiendo cambios en su citoesqueleto, o sea, no es que me crece la mano, imagínate,
Para estos pseudópodos tiene que haber citoesqueleto aquí, citoesqueleto aquí, citoesqueleto aquí, citoesqueleto aquí, citoesqueleto aquí. ¿Qué significa? Que la actina y miosina están sufriendo transformaciones estructurales. ¿Cómo? Con una polimeración de la actina y asociándose a otras proteínas que van a hacer que cambien la figura espacial del citoesqueleto. Para que tengan sus pseudópodos, obviamente. Eso es lo que pasa al final. Y existen gránulos, compañeros, existen gránulos. Los gránulos alfa, los cuerpos alfa, que es el 85% de toda la composición, y tenemos los gránulos densos que les decía a un inicio, y en el citoplasma alguna de estas otras sustancias. Sé que son varias, pero he resaltado las más llamativas, por ejemplo, todas las que hemos visto. Hemos hablado del 5, del factor 5. ¿Cuándo hemos hablado del factor 5? En el complejo 2B95, en la que era mayor fuerza de cizallamiento para densidad plaquetaria en un receptor. Hemos hablado del fibrinógeno. Cuando la plaqueta ahí se activaba su fibrinógeno en fibrina, hacía bregabilidad por un tipo de receptor. Y hemos hablado del tromboxano A2, hemos dicho que hace que el vaso se cierre, hemos dicho que se contraiga la plaqueta, y se hacen los gránulos alfa. Pero hay sustancias que son propias del trombocito. ¿Cuáles son las sustancias propias del trombocito? Las que están con asterisco. Por ejemplo, la beta-tromboglobulina es especial, solo el trombocito hace. No existe otra célula que haga eso. El factor plaquetario 4, por ejemplo. O el factor de crecimiento derivado de las plaquetas que está ahí. Aquí pueden salir muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas para confundir, por ejemplo, de cuál de los siguientes componentes se hace en el gránulo alfa. Yo les puedo hacer pisar el palito con puros factores de la coagulación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La pregunta está mal formulada, no tiene respuesta, ¿no? Etcétera. Inciso A, ninguno. Algo así. Gránulos densos son muy importantes para adenin difosfato, calcio y serotonina. Es muy importante porque el calcio, miren, el calcio también actúa en la agregación plaquetaria, como ya hemos visto con los receptores, porque son dependientes de calcio. Por eso lo he puesto en paréntesis, para que sepan la importancia y se acuerden la importancia del calcio. Y en el citoplasma, miren ustedes, hay muchas otras sustancias que obviamente tienen también sus funciones, pero más que todo para mantener a la célula viva, mantener a la célula detoxificada, mantener a la célula estable. Para eso sirven esos otros componentes. Bien, ahora en esta parte quiero que vean así, ya, así lo vamos a ver. Ahí. Vamos a recordar en esta laminilla lo que hemos visto al principio, cómo se producen las plaquetas. Ahora les doy otro valor. Se estima que se están recambiando al día 35.000 plaquetas al día, se van recambiando por microlitro de sangre que tenemos. Eso es lo que al día. ¿Se acuerdan cuánto tiempo vivían las plaquetas? De 7 a 10 días. O sea que algunas están muriendo ahora, naciendo ahora, muriendo ahora. Y se están recambiando aproximadamente por microlitro 35.000 de estas plaquetas al día en un organismo vivo. ¿Dónde se originaban estas? En esta macrocélula grande de la médula que se llamaba megacariocito. Es el megacariocito, cuando se activa el megacariocito gracias a estos, miren por qué se activa el megacariocito. Este es una proteína derivada del calcio, asociada al calcio, por eso se llama ionóforo de calcio. Epinefrina, sinónimo de adrenalina. O sea que en el ejercicio, en acciones, ¿habrá plaquetosis? Sí, hay artículos que demuestran eso, por X razón. Adenindifosfato y la trombina. Eso es clave, la trombina. Porque la trombina es fibrinógeno en fibrina, trombina en trombina, fibrinógeno en fibrina. Ese es el final de la coagulación. Entonces la trombina también activa a los megacariocitos, porque ha gastado sus plaquetas, gasta plaquetas y dice, bueno, hay que volver a hacer plaquetas porque he gastado en el coágulo. Algo así pasa. Para que este valor normal se mantenga en el número que ustedes conocen, aquí está el valor normal constantemente en la circulación. Ahora, ¿quiénes inducen la formación de trombopoietina en la médula ósea para que también crezcan más megacariocitos? Están los factores más lentos. La trombopoietina, obviamente, por per se hemos visto que hace, pero en sus factores lentos están la interleucina 3, la interleucina 6 y la 11. ¿Por qué se calcula 6? Porque la 6 tiene mucho que ver con la inflamación también. Bien, entonces esa es la que se encarga
o bueno, los que se encargan de que estos se vayan renovando. Pero también tiene que haber factores que regulen al megacariocito, porque no se va feedback, positivo, ¿no? También tiene que haber un feedback negativo, es decir, una retroalimentación negativa. ¿Y quién hace la retroalimentación negativa en este caso? ¿Quién inhibe al megacariocito? Hemos visto los que activan. ¿Quiénes inhiben? El factor plaquetario 4, ¿se acuerdan dónde hemos visto el factor plaquetario 4? Y esta es el factor parecido a la hormona growth, parecido a la hormona del crecimiento, 1. Pero ¿dónde estaba el factor plaquetario 4? Ya, en las plaquetas. Por no hablar de gránulos alfa, ¿no? Estaban en las plaquetas. ¿Eso qué significa? Que si a más plaquetas, si somos ya 450,000 plaquetas, tenemos mucho factor plaquetario 4. ¿Y qué le decimos a nuestra madre, al megacariocito? Ahí no más, ¿no? Basta, ya somos muchos. Porque tenemos mucho factor plaquetario 4. O sea, el factor plaquetario 4 de ellas va al megacariocito y le dice, no, mucho. Dormite megacariocito, todavía no es necesario hacer plaquetas. ¿Y me entiendes cómo se va? Se va manteniendo este número dentro de esta producción plaquetaria constantemente y fisiológicamente hablando, pues así es. Y el tercer tiempo de la población, el tercer tiempo de la hemostasia. ¿Cuál es el tercer tiempo de la hemostasia? ¿Qué dice ahí? Ojo, ¿no? Ojo. Y esto es, ¿cuál es el objetivo final de la coagulación? Convertir fibrina, no van a decir coagularse, no mal, yo escuchaba mal, ¿no? El objetivo de la coagulación es coagular la sangre, no mames, ¿no? Estamos hablando de cosas incoherentes, ¿no? Entonces, formar fibrina. Y al decir formar fibrina estoy diciendo esto, el producto final de un coágulo. Y para eso entran pues los factores de la coagulación. Y eso pues lo vamos a ver con más detalle el día de mañana, pero podemos decir que hemos abordado un 70% del tema, porque hemostasia es tiempo 1 y tiempo 2. Hemos hablado del primer tiempo, el tiempo vascular, hemos hablado del segundo tiempo. Sí, solamente nos falta hablar del tercer tiempo, que es la formación del coágulo. Y también de las pruebas que van a ir controlando la fisiología normal de este coágulo. Un resumen de lo que hemos visto, ¿bien? Solamente un pequeño resumen, para ver sus sinónimos también: tiempo vascular, tiempo parietal, lo que les decía, o vasoconstricción. El segundo tiempo es el tiempo plaquetario, ¿no? O sea, el coágulo blanco o el coágulo laxo. Obviamente actúan las plaquetas ahí está el dibujito. Y el que vamos a ver mañana, factores de la coagulación, el tiempo plasmático, también llamado, o formación del coágulo verdadero o el coágulo rojo, ya no el coágulo blanco. Bien, entonces les pido que vengan leyendo, por favor, para que podamos nosotros ir entendiendo esto. Y nos vemos mañana. Bien, nos vemos mañana, chicos.